Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Dándose puntuales, comenzamos la nueva edición de la Jornada Ambiental de SEPO. Por la situación que todos estamos sufriendo, que somos conscientes, la situación que ha hecho imposible la celebración de la feria como tal y la necesidad de hacer este webinar, que fue como sustituye a la Jornada Ambiental que todos los años organizamos en SEPO. Jornada ambiental que somos conscientes de su importancia, de cómo ha ido tomando cada vez más una relevancia bastante más clara y patente, lo cual ha hecho que empezar con una sesión bien mañana o bien tarde, pues estamos ya en las últimas ediciones organizando una jornada que es un día completo. En este año, a propuesta de la organizadora de SEPO, pues hemos organizado la jornada que hemos denominado Presente y Futuro del Sector Porcino de España, reducción de emisiones y gestión y valorización sostenible de purines. Hemos conseguido finalmente, aunque se ha tenido que preparar muy a última hora por la situación que dudábamos de en qué modo se iba a organizar, y por suerte tenemos ponentes de primera índole y que engloban pues, de las empresas. La jornada en sí misma comienza con la actuación de Ángel Pereira, de Rotenna, son líderes en separadores, como bien mostrará a continuación a nivel nacional. Continuamos con una sesión de una presentación de una de las empresas que como está especializada en captura de huella de carbono, de parte de CO y CO2. Continuamos con las empresas Segalés, de parte de Ramón Gea, nos va a hablar de las metodologías que tienen tratamiento de purines. Haremos un de receso sin café, lo tomaremos cada uno por nuestra cuenta, y continuaremos con una introducción a un proyecto de mi parte, colaboración con la Discologia, para seguir con un ejemplo de éxito que se lleva a cabo en la zona de las Garrigues en Lleida, de parte de Mónica Jiménez, de la GAC Cooperativa Agraria de Purines. Continuará Melissa Gómez hablando de la planta piloto y el tipo de tratamiento de purines que se está desarrollando de parte de la empresa Fufusa, para continuar con la presentación de parte del gobierno regional, por parte de este caso de Gertrudis Alcaine y Jorge Bendón, en relación a la producción de la MTBs y su aplicación para cría intensiva de aves y cerdos. Finalmente, en la mañana tendremos una exposición, vídeo, de parte de la empresa Biostore, en relación con la correcta segregación y tratamiento de sus productos animales como pilar de la seguridad en la aplicación de las medidas. Bien, luego en la tarde ya iremos viendo el programa, pero le hago saber que ahora una mesa redonda a partir de las 6, que espero contar con la mayor afluencia posible, porque realmente creo que se van a tocar los pilares básicos de esta edición. Así que pienso también que la posibilidad, ahí sí sin tanta demora, de poder hacer a los ponentes las correspondientes preguntas. Bien, para no demorarnos, tenemos inmediatamente la exposición de parte de la empresa Rotenna, con su ponente Ángel Pereira. Ángel, ¿estás preparado? Y tanto. Buenos días, Ángel. Fue un placer contar contigo, igualmente. Y buen hacer. Así que pues, te ruego si puedes quedarte en 20 minutos. Muy bien. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Muy amable. Gracias. Buenos días. Lo primero, soy Ángel Pereira, responsable comercial de la marca Tecnapur, de la compañía Rotenna. Y bueno, iniciamos nuestro tema de separaciones y en cuanto al tema de innovación
de productos que iban encaminados a todo lo que es el medio ambiente, cara a las granjas, pues se hizo en el 2015. Agradecemos a SEPOR, a la organización, la posibilidad de habernos podido demostrar aquí y presentar nuestros productos, y a Ángel Faz pues por haber contado con nosotros. Voy a presentar en principio Tecnapur, la marca Tecnapur. Tecnapur inició en 2015, como he comentado antes, una serie de pruebas, una serie de montajes, una serie de investigación, porque desde hace tiempo Rotecna es líder en innovación y veníamos viendo que desde Europa, desde todos los ámbitos a nivel de administraciones, todo iba encaminado pues, a una reducción de emisiones y un control sobre el purín y su aplicación para reducir la carga de nitrógeno en el suelo. Nosotros hemos visto, y aquí mostramos lo que sería un circuito natural de lo que sería pues la composición, o sea, el problema medioambiental, y vemos que la primera composición vemos que el aire que respiramos, el 78% es nitrógeno y el 21% es de oxígeno. Hay una serie de fijaciones en la planta, el nitrógeno se fija en la planta, sobre todo en leguminosas, soja, que esta ya es una acción natural, y en tercera parte va a la alimentación animal, perdón. Nosotros el 100% de las proteínas que van en el pienso, el 33% se queda dentro del tejido animal, el 51% vemos que del nitrógeno va a la orina, el 16% va a las heces, que en total hacen un 67%. Vemos que hay una serie de emisiones que se pierden, el 34% del amoníaco va al aire y el 17%, que es 1,5 kg de nitrógeno dentro de la granja, también se pierde. El 8,5%, que es 0,75 kilos, se pierde a la hora de aplicarlo en el campo, a la hora de esparcirlo. Hoy ya hay otro tipo de aplicaciones, pero todavía aún así se sigue perdiendo, y ese 8,5%, que es otro 0,75 kilos de nitrógeno, también se pierde en las lagunas. Con el Tecnapur, dentro de la fase 1, que diríamos que es un separador mecánico, y la fase 2, que es un físico-químico, reduciríamos el 17% de las emisiones. Nos damos cuenta que con un tratamiento bien efectuado estaríamos arreando. Lo que pasa es que aquí en esta zona, os pido perdón porque yo no veo. Bueno, voy a seguir adelante. No hay emisiones, o sea, no se pierden porque, si os fijáis, de ese 33%, que son 2,8 kilos de fertilización, bueno, voy a seguir adelante porque yo no veo nada. No sé qué ha pasado, pero yo no veo. Os pido perdón, pero yo no sé qué le pasa. ¿Vosotros veis la pantalla? ¿Hay alguien que me puede contestar? Sí. Yo sí. Sí. Es que yo no sé qué. Bueno, voy a improvisar un poco porque yo he dejado de verlo. Bueno, lo que sí que quería decir, que nosotros desde Rotecna seguimos con una innovación, una investigación que estamos constantemente viendo posibilidades de no solamente de ir incrementando en proyectos, sino investigando lo que estamos haciendo día a día con nuestro laboratorio en investigación y experiencia, y tenemos conocimiento en industria química. Por otra parte, nuestra experiencia también viene en el campo, en las granjas, con material que nosotros tenemos aplicados allí, y estamos en un constante
comprobación no solamente de la durabilidad de las piezas, sino de la investigación en cuanto al desarrollo del separador mecánico y del físico-químico. Y ahora ya voy a hablar pues, de lo que es el separador. Nosotros pensamos que el purín, tal cual sale de la granja, pues sale descompensado en cuanto al nitrógeno. O sea, hay más fósforo, potasio. Entonces, para realizar una buena gestión y una buena aplicación y optimizar al máximo el fertilizante orgánico, que el purín al final ya está denominado como el mejor fertilizante orgánico, creemos que lo inicial y lo básico es un separador. El separador, en nosotros, este separador surge desde el porcino y para el porcino. Es un separador que está pensado para, primero, tener mucha capacidad de trabajo. Es un separador que está pensado para consumir muy poco y que tenga muy poco mantenimiento. El separador lo que nos hace es, en cuanto al tema de purines y fertilización, es que homogenizamos un producto de un líquido que va a ser óptimo para aplicar en el campo y que reducimos la carga de nitrógeno porque la parte sólida, a ver, todo va en función del tipo de granja y qué granjas tenemos. Cada granja es un mundo y hay una situación diferente. Entonces, si hay una granja que con el plan de inyecciones tiene todas las hectáreas, pues perfecto, puede aplicar el sólido como base, como fondo de tierra y el líquido como nutriente para el crecimiento de las plantas. Pero el líquido, en este caso, a través del separador, ¿qué pasa? Pues que es más fácil transportar, aplicamos correctamente la cantidad que necesitamos. Si lo aplicamos por cuba, sabemos que si hay un separador, primero hay una homogeneización porque tenemos un agitador en la balsa y a través de ese agitador hemos sacado mayor partícula sólida y además homogénea. Tenemos una parte sólida, en un lado un líquido, que ese líquido lleva el 80% de todos los nutrientes que contiene el purín, que si lo hacemos en cuba ya no vamos a necesitar ni una bomba trituradora en la cuba ni un agitador interior. Primero, porque nosotros en nuestro separador utilizamos un calderín que viene en la parte delantera, en la cual a través de unos filtros se quedan todos los plásticos crotales, todas las materias impropias que no tienen que ir al campo. Nosotros no usamos bombas trituradoras, es una bomba de un caballo. Una bomba de un caballo en el cual pasa por ese calderín antes de entrar al circuito de prensado a través de los tamices y en ese calderín se quedan pues, todos los plásticos y crotales. ¿Qué ocurre? Que ese líquido que vamos a aplicar en el campo está limpio, está homogeneizado y lleva el 80% de los nutrientes. Es muy fácil su aplicación, tanto a través de cubas, que por otra parte, las cubas estamos dándonos cuenta que se embozan, que llega un momento que la cuba carga directamente de la balsa y en la balsa hay de todo. ¿Qué ocurre? Al cargarlo por esas mangueras, esos aplicadores que tenemos, nos estamos dando cuenta que esos aplicadores con el paso del tiempo, el purín o con una piedra o un plástico, al final tienen problemas, no se aplica bien correctamente. Si utilizamos el separador, todo ese problema nos lo evitamos. Y aparte del coste de una cuba que lleva bomba trituradora, que lleva un agitador. El sólido es muy fácil de transportar. Si queremos reducir el número de hectáreas o el número o la carga de nitrógeno que hay, pues evidentemente con el sólido, si no tenemos las hectáreas que son nuestras, que es en este sector, esto es muy difícil, porque normalmente las granjas, pues bueno, nos debemos a los agricultores y los agricultores son los que nos ceden a veces las hectáreas, en la mayor parte de las veces. ¿Y qué ocurre? Pues aquí estamos entre el agricultor y el ganadero, que estamos en ese acuerdo, ¿no? Pero que no voy a entrar también en la problemática que hay también en ese tema. Pero el separador, lo que sí que tenemos claro es que, por una parte, si queremos hacer fertilización,
a través del separador por el tamiz que tiene, podemos hacer fertirrigación. En una presión baja, el líquido se debería de aplicar directamente igual que cualquier otro fertilizante químico y mineral. De hecho, nosotros tenemos alguna granja ya montado que lo están haciendo y va perfectamente, pero es simplemente para el crecimiento de la planta. Y en Cuba, pues perfecto. O sea, y ahora voy a pasar, no me quiero extender demasiado en el tema de fertilización porque creo que para eso ya hay otros técnicos que posiblemente sepan expresarlo mejor. Yo me voy a dedicar a lo que es el Tecnapur, el separador mecánico, que en este caso, como os he dicho, la bomba es de un caballo, la bomba solo es de un caballo, no es trituradora, sube el producto, el purín a la máquina tiene el filtrado, pasa a un tamiz que con un rodillo de caucho es el que presiona sobre el tamiz y unos cepillos arrastran el sólido a la otra cámara que vuelve a repetir el mismo proceso. Los cepillos aquí son de caucho los rodillos son de caucho y el cepillo es de polipropileno. Nosotros lo que intentamos es que haya el mínimo mantenimiento posible. El purín, a través de un tamiz que ahora lo veréis, lo que hace es un tamiz de 0,28 milímetros metro cuadrado y por la presión de los rodillos filtra el líquido hacia abajo y el sólido lo va pasando a la otra cámara que al final es por donde tiene la salida. O sea, el líquido, tenemos un líquido filtrado, un líquido homogéneo y un sólido que va saliendo. La máquina tiene capacidad para 20 metros cúbicos hora en granjas de madres y unos 14-15 metros cúbicos hora en engorde. El consumo que tiene, estamos hablando de 1,5 kilovatios. Si ponemos el agitador, que nosotros aconsejamos que sí, serían 4,5 kilovatios, que en total serían 5,5 kilovatios. Con 5,5 kilovatios nosotros estamos haciendo toda la separación. Aparte, el tamiz es un tamiz, como comentaba, de 0,28 milímetros. Es un tamiz en el cual es muy difícil porque es de agujero redondo que pasen los pelos. Es un tamiz en el cual nosotros, por esos, es un tema que también quiero dejarlo claro, que el cepillo arrastra por el tamiz y limpia el tamiz. O sea, primero hay una presión del rodillo, que es la que filtra todo el líquido, y el tamiz lo limpia el cepillo. No necesitamos estar limpiándolo constantemente. No es un tamiz que se emboce, ni que se obture, ni que tengamos problemas. No. La diferencia que hay de nuestro tamiz a cualquier otro tamiz de cualquier otro tipo de tornillo es que el nuestro es 36 veces más pequeño. O sea, estamos hablando que la diferencia aquí, este sería el mismo papel, vemos el tamiz nuestro, que es el de la derecha, agujero redondo, y cualquier tornillo es rectangular, de 1,5 centímetros, 2. Entonces, la diferencia es que nosotros sacamos más partícula sólida que cualquier tornillo. En cuanto al grado de humedad, el grado de humedad por la presión que nosotros ejercemos, es cierto que puede haber una diferencia de 2, vamos a ver, estamos hablando entre 28 y 30 grados de sequedad. O sea, no vamos más allá. Estamos hablando de la diferencia entre uno y otro es de 2 grados. Que al final yo me doy cuenta, por la experiencia que tenemos en las granjas, es que una vez que nosotros, prácticamente en todas las granjas que tenemos montado el separador, nosotros montamos el separador, lo dejamos con una sequedad bastante alta, pero luego nos damos cuenta que el cliente al final lo deja en una zona que sale bastante húmedo, la parte sólida. No chorrea, pero bastante húmedo. ¿Por qué? Porque con esa humedad que nos llevamos, esa fracción de humedad, nos estamos llevando parte del líquido de la balsa, cosa que menos líquido hay en la balsa, menos movimiento para mover con cubas y al final, al cabo de unos días, está seco en la parte sólida. El agitador. Nosotros usamos este tipo de agitador, que es un agitador que trabaja a 750 revoluciones.
que pensamos que, por la experiencia que vamos teniendo, que el agitador es necesario, porque contra más homogénea está la balsa, más partículas sólidas sacamos. Nuestro agitador es un agitador de 4 kilovatios, es muy fácil de instalar, tenemos varios tipos de soportes, pero el que más estamos empleando en este momento pues es el soporte vertical, que es el que facilita y mueve pues hasta 800, 900 metros cúbicos en una balsa. Como el tiempo es el que es, yo voy saltándome cosas y me gustaría hablar de todo un poquito más detallado, pero bueno. El separador mecánico era una fase y el físico-químico es la otra fase. El físico-químico sería la continuidad. Cada granja tiene un objetivo o una necesidad. Nosotros, para darle una solución mucho más importante o mucho que hace realmente algo que el granjero no tenga que depender pues, de esas hectáreas que uno firma, o que el plan de inyecciones al final o uno quiere crecer, o simplemente por contaminación, o simplemente por la aplicación del purín en el suelo, al final Rotegna con Tecnapur, en su plena y seguimiento desarrollo, pues sacamos en adelante hace 2 años el físico-químico. Es un reactor donde ahora iré explicando cómo funciona. Tenemos una partícula líquida que sale del separador, que esa partícula líquida del separador mecánico iría a una balsa que de ahí utilizaríamos para su riego o bien por fertirrigación o bien por cubas, pero en este caso hablaríamos que el separador, estamos hablando que reduce, si sacamos las partes, la partícula sólida en engorde hasta un 20% de nitrógeno o carga o reducción de hectáreas, y que a partir de ahí ese líquido que entra en el físico-químico, o sea, estamos hablando de una estructura que el separador va arriba y el físico-químico lo adaptaríamos abajo. El líquido que sale del separador mecánico entra en el físico-químico a través de una sonda, controlamos el pH. Aquí vemos mejor cómo sería el esquema. El esquema es que en inicio tenemos una fosa de purín, que esa fosa de purín, que es la que está en el interior de una nave, pasa a una balsa de recepción en la cual hay una bomba y un agitador. El purín sube a la máquina del separador mecánico, sacamos un sólido y el líquido lo entramos al físico-químico. El físico-químico lo primero que hace es, a través de una sonda, controlar el pH. El pH lo acidificamos y lo bajamos, normalmente en una granja de engorde está sobre 8, nosotros lo acidificamos y lo bajamos a 6.5, 6.7. Lo convertimos en ion amonio. ¿Por qué? Porque no lo podemos acidificar más, porque le damos el justo punto para que sea un buen fertilizante y que lo puedan asumir las plantas y que realmente quede bloqueadas las emisiones. O sea, estamos buscando el equilibrio y el equilibrio es hasta ese punto. Si queremos reutilizarlo, tiene que ser una acidificación muy light y bajarlo de 8, 7 y pico, que es el pH que hay, más o menos, y lo bajamos a 6 y pico. Una vez que está bloqueadas las emisiones, lo que hacemos es, a través de 2 reactores en los cuales entra un coagulante y un floculante, ese líquido, primero entramos en una zona que es una maduración del floculante. El floculante es en polvo, entra en este depósito que va dosificando totalmente la cantidad que necesita. Vamos a ver, el físico-químico es una planta autómata que, dependiendo del tipo de purín, él solo dosifica la cantidad de producto que necesita. O sea, tenemos primero una maduración del floculante, que es en polvo, y luego, a través de unos dosificadores, que todo lo hace la máquina sola,
entra en un reactor y ese reactor, una vez dosificado el floculante, primero es el coagulante, que está en la parte exterior. Dosificamos el coagulante, pero entra solo, o sea, capta según el tipo de purín que es. El coagulante que hace es espesar toda la materia, todo el líquido que hay lo espesa, con una gran agitación. A partir de ahí va pasando al otro reactor que con una agitación un poquito más lenta dosifica el floculante. Y por otro lado sacamos ya un sólido que va a unas balsas de secado y un líquido que sale sobre 20 micras que sale prácticamente limpio. ¿Qué hemos conseguido? Voy muy rápido. ¿Qué hemos conseguido en toda esta acción? Pues que dependiendo del tipo de purín y el tipo de granja, hemos trasladado entre un 70 y un 80% de nitrógeno a la parte sólida, hemos trasladado un 95% del fósforo a la parte sólida y hemos trasladado un 65% del potasio a la parte sólida. El líquido se queda prácticamente limpio, a 20 micras, se queda bloqueado sin ninguna emisión y podemos tenerlo en balsas, podemos tenerlo porque no hay emisiones, no hace falta cerrar las balsas. ¿Y qué ocurre? Pues que sobre ese líquido, a partir de ahí, lo podemos utilizar por goteo, lo podemos utilizar para una fertilización muy light y el sólido, al final, lo que queremos hacer es compost. Yo me voy a ir terminando. Estas son dos plantas, dos máquinas montadas, dos tornillos, perdón, son dos separadores que van a un bin sin fin que sacan el sólido. Están montadas en línea en una granja de madres en Wyoming. Tenemos máquinas montadas por toda España y por el resto del mundo. Rotegna es una empresa que está comercializando sus productos que fabricamos en 90 y pico de países y bueno, el Tecnapur está prácticamente en casi todos. Estas son plantas que hemos montado actualmente. Estamos en inicio de montar 7 más. En este momento tenemos 3 plantas montadas, tanto del separador mecánico como del físico-químico. Una en Utiel, en Valencia, que fue la primera, en una granja de 3.500 madres, en Nieva con otra granja de 2.500 madres y en Serós en una granja de 8.000 de engorde. En este momento tenemos proyectos para montar ya. Tengo que decir que la planta físico-químico, igual que el separador, si se monta todo el conjunto, se puede llevar desde el ordenador. Hay un control de sonda en el cual vemos el pH, vemos el nitrógeno, vemos el fósforo y el potasio que en este momento estamos separando y reduciendo. La máquina la pones en marcha y la paras cuando quieres. No necesitamos de tenerla en marcha constantemente. Todo el coste de electricidad que tenemos entre las dos fases, hablamos de 9 kilovatios. Nosotros pensamos, porque vemos que hay muchas granjas que no tienen electricidad o que tienen placas y que es un tema básico el control de lo que es el consumo y nuestro hándicap es ese. A partir de aquí lo que hacemos es con el sólido hacer compost para que una buena gestión. Bueno, este es la parte del sólido ya para aplicar en los campos y como no hay más tiempo, muchas gracias por su atención. Espero haberme podido expresar bien, o por lo menos un poquito bien, que hayan podido intentar o captar la idea que he querido transmitir y gracias a todos por haberme prestado atención. Muchas gracias, Ángel. De nada. Muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Como no hay tiempo para preguntas... No, es que he tenido que cortar y al final me he puesto más nervioso de lo habitual porque como que me estaba mirando el reloj y queriendo cortar, Claro, y al final ha salido lo que ha salido. salido. No te he dicho nada porque realmente cuesta trabajo adaptarse a trabajar en estos webinars. Sí, es sí. una parte muy interesante lo que has dicho y de verdad muchísimas gracias. Lo que sí es verdad es que si te pudiese conectar en la mesa redonda, sería el momento más oportuno para preguntas, porque ahora mismo vamos a pasar al segundo ponente, que ya hemos hecho el caso.
Me parece estupendo, me parece Así estupendo. que, si no les parece mal a ustedes, dejamos las preguntas de los ponentes, posiblemente, por el momento, porque vamos mal de tiempo, pero en sucesivo creo que la mesa redonda sí que es un foro adecuado para que los diferentes ponentes intervengan y de este modo cualquier duda, comentario, aclaración se pueda llevar a cabo. Muy bien, Bien, pues yo